José María Muscari es actor, dramaturgo y director de teatro. Sus obras configuraron una de las estéticas más originales y arriesgadas de la escena teatral, en la que se destacó por su capacidad para reunir elencos impensados y plasmar el espíritu contemporáneo en los temas atemporales. Conductor de radio y del programa de televisión Muy Muscari, por el que ganó un Martín Fierro de televisión por cable, participó en más de 20 obras, entre las que se encuentran Grasa, Catch, Electrashock, Piel de Chancho, Facebook, En la Cama, Tres Mitades y Póstumos, algunas de ellas compiladas en su libro Teatro. Su puesta del clásico de García Lorca, La Casa de Bernarda Alba, en el Teatro Regina, tuvo una notable recepción de crítica y de público, y será parte de la temporada teatral de Mar del Plata. Señoras y señores, con nosotros, José María Muscari. Hola, Bienvenido. ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bueno, lo primero que siento al verte aquí es que yo no me atrevería a bailar antes del programa como lo haces vos en los copetes de tu programa. Te divertís, ¿no? Sí, la verdad que sí. Me parece que un poco mi esencia consiste en eso, ¿no? En poder buscar una identidad a partir de respetar básicamente lo que me haga feliz y tratando de que no me importe mucho lo que le pasa al otro con lo que hago. Si bien todo el tiempo soy consciente que hay un receptor de lo que genero y particularmente mi actividad central es el teatro, en donde se completa con la presencia del espectador, lo que yo siento es que aprendí algo desde mi más temprana formación, que es que esa recepción no tiene que ser condicionante para mí, en el sentido de que tengo que intentar buscar la máxima fidelidad con lo que me propongo hacer, independientemente de cuáles sean los prejuicios del que mira, ¿no? En ese sentido yo siento que los prejuicios son como la corteza de una sociedad y que de alguna manera nos achican el campo de visión todo el tiempo. Sí, es como que sos un permanente desintegrador de prejuicios todo el tiempo, en tu obra, en tu teatro. Muchas de tus obras tienen que ver con eso, ¿no? Sí, no es algo que me lo proponga, es algo que sucede a mi pesar. Quizás porque yo no tengo prejuicios o porque los prejuicios que yo tengo son diferentes al común denominador de los prejuicios de los demás, pero nunca hay una intención, por llamarlo transgresora o irruptiva de mi parte. Siempre hay como una búsqueda más de preguntarme qué tengo ganas de contar y cómo contarlo y comprometerme con eso que se me ocurre, más que con intentar romper algo establecido, porque tampoco tengo muy en claro qué es lo que está establecido. O sea, como que no me rijo demasiado por cosas que estén preasignadas. En ese sentido trato de ir surfeando la vida de la manera más libre posible y como te decía hace un ratito, intentando buscar mi propia felicidad, que me parece que es la esencia de poder ser un buen creador. O sea, yo siento que como creador soy el resultado de la persona que pueda ser. En inglés la palabra actuar se dice play, que es sinónimo de jugar. Sí. ¿Vos crees que jugás siempre? Me cuesta pensar mi trabajo o lo que hago en los términos de jugar. Sí creo que me divierto, pero creo que encierra tanto trabajo que no lo asocio a jugar. O sea, se me escapa mucho del imaginario de cuando yo era chico y jugar era sin responsabilidad y era con una sensación de una mayor plenitud y libertad, que si bien en algunos momentos en mi trabajo accedo a ella, en general hay mucho esfuerzo detrás también, ¿no? O sea, si bien me siento un beneficiado porque me va bien, porque puedo vivir de lo que hago, porque siento que pude ir construyendo una identidad dentro del mundo del espectáculo y poder ser muy fiel a mí mismo, todo eso lleva un gran esfuerzo, una gran sedimentación y un trabajo de mucho tiempo. No es que de golpe hoy yo puedo hacer un programa y que mi programa tenga unos copetes bailando porque sí. Digo, hay como todo un trabajo detrás para llegar a ese punto. Claro, para que alguien diga, bueno, este chico es algo más que los copetes. Qué notable, porque lo que estás diciendo es que lo que más cuesta es ser uno mismo muchas veces, ¿no?
Es como un Sí. largo camino hasta encontrar... Sí, no sé si cuesta, pero sí me parece que hay muchos vericuetos en el cotidiano y en nuestra sociedad como para generarnos un camino un poco más ríspido hacia el encuentro con la sinceridad, de poder traducirse en ser uno mismo, ¿no? O sea, como que en ese sentido la sensación que yo tengo es que todo el tiempo estamos como con la posibilidad de ser corrompidos por algo que no tiene que ver con nuestra propia identidad, que quizás queda más cómodo, que quizás es menos peligroso, que quizás presenta menos fractura, pero en ese sentido intento escucharme bastante, que es un ejercicio también, ¿no? Hablabas de tu aprendizaje. ¿Dónde pensás que empezó tu aprendizaje? En la vida, me parece, en mi casa, cuando yo era muy chico. Yo empecé a estudiar teatro desde muy chico, a los 9 años. Yo soy hijo de un papá verdulero y carnicero y de una mamá personal de limpieza. O sea que no había antecedentes artísticos en mi familia. Éramos una clase media trabajadora de barrio, de Villa Devoto. Y yo era hijo único y cuando terminaba de jugar en la vereda entraba a mi casa y no tenía hermanos. Entonces, La tele. la tele me presentaba un universo ficcional muy diferente al de hoy, ¿no? Hoy uno enciende la tele y lo que ve es todo el tiempo una ficción de la realidad. La reproducción de la realidad ficcionalizada, agrandada, con personajes primarios, secundarios. Es como una ventana, ¿no? Claro. En la televisión se ha transformado. Yo pienso eso cuando cada tanto me asomo a la tele, o a cierta televisión, sobre Sí. todo la tele de aire, que es la televisión de más rating. Sí, Es curioso eso, ¿no? Porque tenés de pronto en el zapping 140 canales, pero siguen siendo 4 o 3 canales, o 2, los líderes. los líderes. Y cuando ves su programación más exitosa, es como que mirás por una ventana una repetición de situaciones, se grita mucho. ¿No te Sí. parece que se grita mucho? Sí, se grita mucho, porque la gente que aparece en la televisión me parece que tiene mucha necesidad de capturar el espacio sin preguntarse o sin proponerse demasiado con qué está traduciendo dentro de la utilización de ese espacio. En ese sentido yo siento que es un juego que intenté tener siempre claro, ¿no? O sea, si bien hago una usufructuación de la televisión como medio de comunicación y como una parte fundamental para poder comunicar mi trabajo, o sea, soy un pleno agradecido a la popularidad que la televisión me dio para que determinado público se entere de del tipo de obras de teatro que yo hago, o que puede interesarse por mi programa, o escucharme en la radio, o lo que sea que tenga que ver con mis actividades, pero yo no soy un personaje que, por ejemplo, pueda circular un programa de televisión si no tengo un espectáculo para contarte. No me interesa como medio en sí para sentarme y perpetuarme o para ensanchar el ego de la popularidad. En ese sentido creo que siempre tuve muy en claro que si corro algún riesgo de ensanchar mi ego va a tener que ser por mi trabajo, más que por la cantidad de tiempo de permanencia frente a la caja boba. Si te dieran a elegir entre dejar de hacer tu programa de TV, que por otra parte, esa remera que tenés, o sea que yo me hizo pensar, creo que por primera vez en mucho tiempo, si alguna vez lo pensé no me acuerdo, el sentido de la palabra show. Vos decís, la tele es show. Es evidente que la mayor parte de los dramaturgos, directores teatrales no se muestran en general, sino solamente exhiben su obra. Vos elegiste los dos caminos. Tuvieras que renunciar a alguno de los dos, porque la fama, el show, el mostrarse, tiene su cosa adictiva también, ¿no? Estoy en la tele, luego existo, sería la parábola cartesiana actual. Sí, lo que pasa es que es una parábola de la que uno, si es medianamente reflexivo, puede zafar todo el tiempo, ¿no? Porque es una parábola peligrosa, vacía, vacua, con la que yo al menos no concuerdo. Digo, yo siento que existo y después quizás aparezco en la tele por casualidad, porque alguien se interesó en mí o porque alguien tradujo algo de lo que hago en segundos televisivos. Pero en ese sentido yo no siento que a mí me legitime el espacio en el que estoy. Yo siento que lo que me legitima es lo que hago.
Por eso, en ese sentido, nunca tuve ni prejuicios para bailar en un copete de un programa en donde entrevisto gente, para sumarme a estar en un programa súper popular y mediático como Showmatch, o para sentarme acá a reflexionar sobre la cultura. En ese sentido, no siento ni que un contexto me frivolice ni que otro me profundice. Mira, si hay algo que yo creo, que este programa es parte de ese show, no podemos negarlo. Claro. Sería una falsedad decir, bueno, esta es la zona seria de la TV, todo lo demás. Alguna vez pude haber pensado así, muchos pensaron, pero me parece que hoy, no creo que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que muchos tiempos pasados fueron peores, ¿no? La TV que mirabas en los años, bueno, por tu edad, 80, Sí. ¿en qué cambió con la de ahora? Y mucho, porque cuando yo miraba la televisión desde chico, cuando yo encendía la tele lo que había era ficción. Eran actores actuando en mundos imaginarios, eran actores de profesión, de formación, que actuaban todo el tiempo de otros, no actuaban de sí mismos. Y hoy la televisión, hay muy poco espacio para que los actores actúen de otra cosa. Los actores en general tienen que conducir, tienen que exponer partes de su vida privada para capturar espacios en la televisión que si no son capturados por otros. Hay muchos actores que se resisten a eso y se repliegan y lamentablemente muchas veces salen del circuito, y otros que gracias a su talento pueden perpetuar a pesar de que no cumplen con esas leyes de este momento del mercado. Pero básicamente entre la televisión de antes y la de ahora, lo que yo añoro es ese espacio que había para que los actores se dedicaran a actuar y para que cuando uno encendía la televisión lo que veía era una ficción bien contada, ¿no? Esas ficciones que inventaba Romay o que inventaba, yo qué sé, sí. Nené Cascallán. Claro, las grandes novelas. Sí. No sé, en otro momento se paraba el país con Rolando Rivas Taxista, Sí, bueno. o con Trampa para un soñador. ¿Viste? Hoy se para el país para ver qué pasó con Fariña Pues se me ocurre, negámelo, pero que sos una mezcla rara entre ese Canal 9 de Romay y el Paracultural. Sí, bueno, las dos cosas las consumí bastante, ¿no? Le contamos un poco a la gente que es el Paracultural, porque viste que damos Sí. por sentado. El Paracultural era una movida cultural entre los 70 y el final de los 80, en donde un montón de artistas emergentes encontraban su lugar. Yo era muy joven en esa época y actué en la última etapa del Paracultural, pero bueno, tuve el placer de actuar después de las trasnoches de Urdapilleta y Tortonese con Batato Barea, o haber estado viendo el show de las gambas al ajillo. Digo, personas muy importantes dentro de nuestra cultura popular y emergente. Justo lo nombré a Urdapilleta, Sí. que se fue hace unos días. Sí, tal cual. Él trabajó en una de mis películas. Un genio. En Cipayos, una maravilla. Sí. Un verdadero creador actoralmente. Sí. Bueno, mira, justo recién hablábamos de las personas que pudieron perpetuar en el medio a pesar de replegarse a las leyes del mercado de este momento, y me parece que él es un claro ejemplo, ¿no? Alguien que a partir de su talento y de su, básicamente de su identidad y de su forma de pensar el mundo del espectáculo, la actuación, él como un creador del sentido, desde la parábola de poder ser una persona con poder arriba del escenario, en el mejor sentido del poder, que es poder capturar esa cosa yoica del otro viéndome y saber que en ese momento lidero yo. Creo que Urdapilleta es un claro ejemplo de una persona que supo no rendirse frente a las leyes del mercado y hacer la que a él le parecía que iba bien. Vos pensás que, a ver, quienes ven tu teatro, obviamente conocen a un Muscari creador, inventor, casi diría un Muscari que se burla incluso, o que toma elementos de esa realidad ficcional, televisiva. La sensación que tengo es que de pronto te metes en la tele como en una guerra de guerrillas, como quien dice, bueno, me meto dentro, aunque soy lo otro. Es decir, me parece que tu mundo es el teatro realmente, pero de pronto entras en el otro mundo como un personaje de tus obras. Sí, hay algo de eso. Está bueno lo que decís, esa mirada. Pienso que hace mucho tiempo el primer espectáculo comercial que yo dirigí se llamó Desangradas en Glamour. Claro. Donde actuaban, bueno, 6 actrices divinas: Florencia Peña, Ana Costa, Carola Reina, Marta
Marta Bianchi, Sandra Ballesteros, Julieta Ortega. Y recuerdo que ese espectáculo era un espectáculo que reflexionaba sobre los niveles de la fama. Ellas hacían de sí mismas, que es un tópico por el que paso en general, llamar actores para que jueguen con un imaginario propio o con un imaginario que hay proyectados sobre ellos mismos. De hecho, actualmente tengo un espectáculo en escena que se llama Póstumos, donde... Que es como la contracara de esto. Exactamente, porque de alguna manera en Desangradas en Glamour trabajás con personajes que están en vigencia y en Póstumos tomás a los excluidos del momento, ¿no? A los que ya tienen un recorrido vasto. A los, voy a decir una palabra dura, a los que escupió el medio. Sí, a los que escupió sobre todo por edad, ¿no? Porque estamos lamentablemente en un medio, en un mundo más que... Me parece que el mundo del espectáculo en general, o la televisión, o el teatro, es simplemente una reproducción de lo que va sucediendo en la vida, ¿no? O sea, esta televisión que nosotros vemos es el resultado de nuestra sociedad. No es que la televisión representa otra cosa. Es una parte, yo qué sé, pero la televisión toda, no la de aire. Y en ese sentido lo que yo pienso referido a esto que me decías de meterme en la televisión y tener una mirada como periférica desde ahí, que cuando yo dirigí ese espectáculo de Desangradas en Glamour, mi decisión de hacerlo en teatro comercial era porque como justamente estas actrices hablaban de sí mismas, me parecía que la peligrosidad era que ellas tuvieran una crítica sobre sí mismas desde el mismo contexto, no desde el under, o actrices desconocidas actuando de famosas. Claro. Y en ese sentido me parece que hay algo de eso que yo persigo con mi participación en la televisión. Rompiste el esquema tradicional que impuso Hollywood. Actores que de pronto hacen películas comerciales del modelo hegemónico, que de pronto se dan el gusto de hacer una película de culto. Vos invertís esa lógica, porque decís, no, cada uno en su lugar y yo en todos. Sí, podríamos decir que una frase que me quedaría bien sería yo soy mi propio culto. Y voy a tratar de que lo vea mucha gente, mi culto. Cuanto más popular sea mi culto, mejor. En ese sentido, para que mi culto sea popular, no quiere decir que voy a hacer lo que todos tienen ganas de ver. Quiere decir que voy a hacerles creer que esto que yo tengo para darles es lo que ellos quieren ver. Hay una cosa que dice Bartis que es genial, o sea, una persona a la que respeto. Fue uno de los primeros entrevistados del programa. Sí, disfruté mucho esa entrevista cuando la vi. Es que una cosa que aprendí yo en una clase de él hace mucho tiempo, fui a unas clases y él en un momento decía, si el otro no está muy interesado en comprarte eso que sos, hacele creer que se la va a perder. Y eso es algo que a mí me quedó para siempre. ¿Sabes que Bartis fue vendedor? Sí. Yo me acuerdo que lo conocí cuando todavía era vendedor. Escúchame, vos sabés que de TV entendés algo, ¿no? Y antes de ir al corte te quiero decir una cosa. Cuando uno te ve bailar, yo no digo que bailes bien, pero es agradable. No sé cómo lo lográs, pero es muy agradable. Vamos a un corte. Estábamos hablando de Bernarda Alba, cómo no hablar de la casa de Bernarda Alba, ¿no? Y no es la primera vez que te metes un poco con un clásico, ¿no? Ya de alguna manera lo hiciste con... Con Electra. Electra Shock. Sí, Siempre mi versión fue Electra Shock. Un golpecito de electricidad le diste. Protagonizado por Carolina Fall. Pero es distinto lo que haces con la casa de Bernarda Alba. Sí, porque Electra Shock era un espectáculo, por llamarlo de alguna manera, totalmente anárquico sobre mi fantasía sobre Electra de Sófocles. Y la casa de Bernarda Alba es una visión muy respetuosa y muy, casi te diría, desde el fanatismo total que tengo por la obra y por Lorca, de cómo a mí me gustaría ver ese espectáculo. Es algo que en general hago, ¿no? Creo que hago espectáculos que a mí me gustaría ver. En ese sentido soy bastante yoico.
hago los espectáculos que yo siento que a mí me conformarían como espectador. Después, si hay un montón de espectadores, como pasa actualmente con la Casa de Bernarda Alba, que llenan el teatro y que les gusta igual que a mí, está buenísimo. Pero también he hecho obras que quizás no fueron un gran éxito, pero a mí me encantaban. Y en ese sentido, como te decía antes, creo que simplemente busco ser mi propio culto. Pero por suerte suceden a veces en nuestra carrera estos eventos en donde, además de que me gusta a mí, le gusta un montón de gente. Entonces, ¿Cuáles obras no le gustaron a la gente, por ejemplo, tuyas? no sé si no le gustaron, ¿O no pero le gustaron o irritaron? Por sí. ejemplo, Catch, ¿qué pasó? No, Yo creo que gustaba Catch. Sí, sí, generaba una controversia total. A veces que guste no quiere decir que te agrade, quiere decir que te genera algo. La rispidez también es que te guste, ¿no? Yo creo que mis espectáculos muchas veces presentan esa fractura o ese lugar un poco descorrido que genera una incomodidad como espectador. Pero particularmente la Casa de Bernarda Alba lo que tiene es que genera eso, pero también genera la adhesión que tiene la magia de Lorca. O sea, sería muy soberbio de mi parte pensar que algo de la magia, de lo que sucede en el Teatro Regina, bueno, ahora en el Güemes de Mar del Plata, cada noche tiene que ver conmigo, tiene que ver básicamente con Lorca en primer lugar y en segundo lugar con ese elenco súper angelado que tiene encabezado por la genia de Norma Pons, que es una máquina indestructible de ficción, una de las mejores actrices que tiene la Argentina, injustamente no reconocida, quizás porque todavía carga con el mote de ex vedette o ex actriz cómica. Es una maravilla realmente como actriz y creo que trabajaste un poco en torno a ella, ¿no? Sí. Toda la obra. Sí, es una obra que... Es la tercera vez que trabaja con vos. Sí, es mi actriz, ¿cómo llamarla? Fetiche Querés eludir preferida. la palabra fetiche, que es el título de una obra. Claro, pero no la voy a Fetiche poder... es una obra que hiciste en el Teatro... En el Teatro Sarmiento. Teatro Sarmiento. Para el Complejo Teatral Buenos Aires, sobre la vida de una mujer fisicoculturista y teóloga, que era mi profesora del gimnasio hace unos años, Cristina Musumeci, y para el ciclo Biodrama inventado por Vivi Telas, hice esta obra basada en la vida real de esta mujer, ¿no? Pero volviendo a mi fetiche, Norma Pons, yo creo que para mí fue neurálgico que ella acepte hacer mi versión de la Casa de Bernarda Alba. De hecho, cuando se la ofrecí le dije, mira, si no la hacéis vos no la voy a hacer. Y todo lo que sucede en la Casa de Bernarda Alba está pensado en función de que es Norma Pons. O sea, yo sentía que que ella era la actriz que yo necesitaba para que entienda qué quería yo contar con Bernarda Alba. Creo que ella tiene un nivel de entrega, de visceralidad, de torrente sanguíneo artístico que muy pocas actrices logran comprender en la dialéctica de lo que yo propongo cuando dirijo, y ella lo tiene claramente incorporado. No porque sea una actriz ni de formación ni intelectual, porque si bien es una mujer formada, es una mujer más formada en el trabajo, ¿no? O sea, es una mina que hace 50 años que no se baja de los escenarios. Y si bien es una mujer muy leída, etcétera, etcétera, no es una actriz académica, es una actriz hecha de la profesión, del taco gastado del Maipo. Pero con una... Buena imagen esa. Claro, con una extraña completud que hace que, a pesar de haber sido una ex vedette o de haber sido... O por haber sido una... Claro, puede decir esos textos de esa manera en donde logra hacer reír y llorar al espectador a la vez mientras ven la Casa de Bernarda Alba. En muchas de tus obras recurrís a como una sobrecarga de sentido. Yo mencionaba Catch. Yo quiero compartir porque, digamos, seguramente muchas de tus obras espero las repongas, porque no están en video, es difícil de conseguir. No, es difícil el teatro en Catch recrea Muscari una luchadoras del barro, una metáfora, ¿no? Pero no se sabe dónde es metáfora y dónde es realidad, porque la verdad que la realidad es metafórica en sí misma. Claro. Te limitas a ese mundo de las luchadoras de barro. Digo, hay como una sobrecarga de sentido que algunos han llevado a decir que es quiche lo tuyo, pero en la Casa de Bernarda Alba es como que no necesitas eso, porque pareciera que lo que Lorca descubre en su entorno andaluz es que ya la realidad tiene esa sobrecarga de sentido.
el retrato de ese mundo, donde la pasión, la represión, el odio, el amor, todo está sobrecargado, es una sociedad que está a punto de estallar y que se va a tragar a Lorca, ¿no? Sí, yo creo que cuando una obra como La Casa de Bernardo Alba se convierte en un clásico, es una obra que fue escrita en el ayer, pero que repercute en nuestro hoy, ¿no? Para mí esa es como la característica de un clásico. Cuando vos lees algo, y independientemente de que su estructura sea a pesar del tiempo, puede tener algo coyuntural del momento. Digo, yo qué sé, la obra tiene una mirada sobre el franquismo y sobre determinadas cosas que en mi versión no están, porque yo siento que como espectador, al ver La Casa de Bernardo Alba, a mí me distanciaría que me hablen en español. Sí, no, Entonces, en ese coincido. sentido, es una versión bastante más urbana y atemporal, con un vestuario espectacular de Renata Yuyen, cargado de sentido, con una escenografía de Jorge Ferrari y una luz de Gonzalo Córdoba, más la producción de Faroni, que creo que cada uno desde sus lugares construyeron todo el tiempo una identidad muy fuerte. Sí, digo. las chicas están fantásticas porque hay una composición totalmente diferenciada. Cada una está donde debe estar. Sí, es un elenco además que a mí me gusta mucho eso, ¿no? Como la mezcla de Norma Pons con Andrea Bonelli, pasando por Mimi Ardú, Adriana Eisenberg, Florencia Raggi, Valentina Bassi, Martina Guzmán, Lucrecia Blanco, el debut en teatro comercial de Florencia Torrente, que es un talento impresionante, sí. O sea que es altamente superador al imaginario burdo que alguien puede tener sobre que es la hija de Araceli. Y en ese sentido me parece a mí que mi teatro... Yo cuando la vi la obra ni sabía eso, como no soy muy consumidor farandulesco, pero bueno, después me enteré. Es un talento impresionante, o sea, es la primera vez que actúa en teatro comercial, no se puede creer, o sea, hace Adela. Sí, hermosa. Y es, además de que es hermosa ella y tiene un nivel de verosimilitud impresionante y un talento impresionante de Florencia, tiene además la característica de que es muy joven y que puede estar en el escenario al lado de Norma Pons, con sus 70 años de vida y sus más de 50 de carrera, y estar como una igual, ¿viste? O sea, esa mezcla a mí me gusta mucho. Digo, ahora, por ejemplo, estoy por estrenar en Carlos Paz una obra de mi autoría que se llama Familia de Mujeres, en donde también tomé la decisión de mezclar desde Luisa Culioc a Aide Padilla, haciendo debutar a Ernestina Pais, juntándola con Dalma Maradona, Gladys Florimonte, dos actrices cordobesas, Luisa Albinoni, una mezcla que vos decís, ¿qué hacen estas mujeres en Carlos Paz en una obra de Muscari? Te cuento sobre los personajes y pasa desde una diva por no estar. No es la pregunta que yo me haría, porque en general esa fórmula, primero, de trabajar con mujeres, segundo, de entreverar mujeres distintas, no solo mujeres distintas, que eso es evidente, sino perfiles de historias distintas, Sí. Todas ligadas al mundo de la pantalla, del show, del espectáculo, pero con caminos distintos. Eso casi diría es una marca tuya. Sí, pero es una marca mía que en principio cuando yo presento el panorama de un espectáculo o el casting que armé, es muy... dicotómico, o sea, cuando yo te cuento el elenco de La Casa de Bernardo Alba por primera vez, no se te arma en la cabeza, se te arma después que hay un trabajo de comunicación, que vos ya compraste la gráfica, que el espectáculo fue legitimado por la prensa y por el público, pero en principio decís, ¿qué hacen estas mujeres haciendo Lorca? ¿Qué hace Muscari haciendo Lorca? Y en realidad ahí hay algo del prejuicio del otro, que quizás ahí funciona una parte mía, que es como viste el desafío de decir, bueno, está bien, vos pensás lo que quieras, yo voy a hacer la que tengo ganas de hacer y vas a ver que va a estar buena. En ese sentido también aparece una parte mía media desafiante, en donde no le gusta mucho el prejuicio del otro y en donde quizás sin darme cuenta inconscientemente, quizás a veces tomo decisiones para desafiar ese prejuicio del otro, ¿no? Es evidente, cuando vas al programa de Tinelli y bailás, me parece que es eso, ¿no? Sí. Sí, y un poco lo que te decía antes. Y darte ¿no? el gusto, además. Sí, además de darme el gusto es la posibilidad de poder criticar determinadas cosas perteneciendo a ellas. O sea, para mí... Es guerra de guerrillas, eso es entrar... ¿Qué es una guerrilla? Es decir, es llevar la lucha, el combate al territorio enemigo, hacerlo desde adentro
Y yo creo que haces eso, ¿no? No sé. Sí, a mí, por ejemplo... No quiero desenmascararte, no es mi intención. No, está perfecto. Pero sabes que mi participación, por ejemplo, en Showmatch, a mí me encantó porque independientemente de que la pasé bien, me sentí respetado. Digo, tuve un coequiper genial que era Tinelli, que se prendía en todo lo que yo proponía. Yo creo que era un juego difícil el que yo le proponía a él, ¿no? Porque yo entraba a su pista a criticar. Yo me paraba ahí, le regalaba al jurado un libro a cada uno y le decía, tienen que leer más para ver qué me van a decir, y le llevaba libros de Nietzsche, o le ponía a él unos tacos sin corset y le decía, yo ahora te voy a usar como vos usás a las mujeres en tu programa. Y dentro del nivel... Eso es su guerra de guerrilla, no hay Dentro duda. del nivel de ironía... Pero en un juego, digamos, hoy permitido, digamos. Sí, pero en ese sentido lo que yo siento es que la peligrosidad que puede tener mi visión crítica sobre el show de Tinelli adquiere una mayor peligrosidad si yo pertenezco a él y trato de no ser una cosa más. Digo, yo qué sé, para mí sería muy triste recordar mi paso por el programa de Tinelli y que aparezca algún video mío peleándome con alguien, llorando porque me echan, o queriendo pertenecer una semana más a cambio de un escándalo. Es como que tu mundo personal es un mundo que expones con límites. Es como que tu privacidad es en todo caso más secreta de lo que pareciera. Sí, sí, hay algo que a mí siempre me gusta diferenciar bastante, que es lo privado de lo cotidiano. Yo comparto mucho mi cotidiano, porque uso Twitter, porque si me quieren hacer una nota en el living de mi casa me la pueden hacer. O sea, no es que hay algo de mi cotidiano que yo lo oculto, pero mi cotidiano no es mi intimidad. O sea, todo lo que yo no quiero que nadie sepa no lo sabe nadie, ni lo van a saber nunca. Y en ese sentido tengo muy en claro que mi producto no soy yo, mi producto es lo que hago. Lo que hago es un resultado de quién soy yo, por lo cual trato de que mi cotidiano, que el amor, que la amistad, que la familia, que el trabajo, que la alimentación, sea lo mejor que pueda tener día a día, porque creo que el resultado y la yuxtaposición de todo eso va a ser lo que yo logre como creador. Pensaba en Lorca. Lorca fue un transgresor. Por supuesto, la transgresión no puede ser medida de modo absoluto. La transgresión tiene una relación con cada tiempo. Es probable que el nivel de transgresión de Lorca sea mucho más grande que el tuyo en términos relativos. Igual Lorca vive un tiempo de libertad. Es el tiempo donde aparecen un Dalí, un Buñuel. Sí. Se conocen incluso juntos en la escuela, en una especie de albergue para estudiantes de Madrid. Viven un periodo de enorme libertad. Pero había nubes en el horizonte que devoraron a Lorca. Lorca no fue fusilado por militante político en el sentido de la política como la conocemos, sino simplemente por ser un transgresor. Era gay, rompía con las estructuras, se burlaba de una manera sutil de una realidad conservadora y desnudaba la molécula de esa sociedad conservadora, como en la casa de Bernarda Alba. Él sintió la mordedura del perro de la manera más violenta. ¿Vos sentiste alguna vez esa amenaza, alguna forma de mordedura, de crítica, de mirada amenazante? A ver, en primer lugar... Por ahí nunca lo pensaste, pero... No, sí, lo pensé. En primer lugar, yo me siento un beneficiado de ser un hijo de la democracia, ¿no? O sea, yo nací en el 76, o sea que mi adolescencia, mi pubertad, mi momento en donde empecé a pensar políticamente, tuvo siempre un marco en donde nadie me decía lo que tenía que pensar, en donde nadie me condicionaba por eso, ni era perseguido por nada. El paracultural fue un fenómeno de expresión clara de la apertura democrática. Totalmente. ¿No? Era imposible antes del 83. Claro. Y en ese sentido lo que yo siento es que si bien no hay... nunca sentí... Nadie te va a fusilar, eso no, lo dejo bien. Nunca sentí un perseguimiento. Lo que sí siento... Amenaza es la palabra que digo. Porque ¿sabes qué ocurre? Cuando uno vive en periodo de libertad, uno de los riesgos es no percibir la amenaza. El huevo de la serpiente, claro, como diría Berman, ¿no? Lo que me parece a mí es que durante mucho tiempo, más que amenaza, hubo un gran prejuicio frente a lo que yo hacía, que es una forma de amenazar, ¿no? Estar todo el tiempo diciendo
esto no es tan bueno, esto es raro, ¿qué está buscando este pibe? O sea, yo siento que durante mucho tiempo esa cosa medio inclasificable que yo tuve era perturbadora para el medio. No saber si yo soy director, si soy autor, si soy actor, si hago radio, teatro, televisión, si quiero ser famoso o quiero hacer espectáculos, qué persigo, por qué voy a Showmatch, por qué salgo de Showmatch y me voy a hacer una obra a la gorra. ¿Qué hago sentándome en lo de Mirta Legrand, pero vengo a charlar acá? Una cosa rara. Inclasificable. Esa Y cosa, eso inquieta. Eso inquieta, eso perturba y eso no va mucho con los márgenes de la gente del mundo del espectáculo actual, porque la gente del mundo del espectáculo actual está demasiado casada o con su popularidad y su cosa mediática, o demasiado aferrado a su prestigio, con mucho miedo a perderlo. Hay mucha gente que tiene un gran prestigio construido en base a no animarse a hacer otra cosa. A mí esas personas no me interesan como creadores, no me interesan ni como artistas ni como nada. O sea, una persona que su único valor radica en no arriesgarse para no perder un pedazo de la quinta que consiguió, me aburre. Pensaba que si uno duda en torno a esta cuestión, y lo digo antes de ir al corte, yo buscando, cada vez que entrevisto a alguien investigo un poco, precisamente porque no soy periodista, ¿no? Y si uno duda, por ejemplo, en torno a que vayas a bailar a lo de Tinelli, cuando uno lee las críticas de eso, son prejuiciosas. Y ahí es donde uno entiende por qué fuiste. Vamos a un corte. Pensaba recordando La casa de Bernarda Alba, el modo en que Lorca cumple con la premisa de Tolstoy de pintar la aldea y que podamos, uno dice, pintas la aldea, eso es universal, pero se es universal cuando verdaderamente trasciende, como vos decías. Cuando una obra hecha en la década del 20 llega, o del 30, no sé exactamente el año, llega hasta el siglo XXI, ¿no? ya entradito. Contando las vicisitudes de una casa andaluza que incluso responde más al patrón de los comienzos del siglo pasado. Lorca lo logra. ¿Vos pensás que alguna de tus obras van a tener esa trascendencia o pueden llegar a ser reinterpretadas o puestas por un Muscari del siglo XXII? No sé, porque me cuesta mucho pensar en mi teatro por fuera de mí, o sea, no tengo una mirada periférica sobre lo que hago. Tengo una mirada en donde estoy muy metido en el centro de la gestión de eso que estoy haciendo. Entonces, incluso los siempre son un buen contexto para repensar lo que uno hace, porque en general yo no pienso en lo que hago, lo hago. Voy trabajando y estoy muy ocupado en mi cotidiano, en generar espectáculos, en generar textos. ¿Terapia no haces? Ahora no, pero hice durante mucho tiempo. Porque sí. Ese también es un buen lugar para... Sí, pero claro. a veces es un lugar que te puede frenar un poquito también. No, nunca me ha frenado, pero sabes que el trabajo nunca me ha Es llevado evidente. a terapia. O sea, como que en realidad terapia siempre ha sido un espacio en el que he trabajado un montón de cosas que tienen que ver con mi vida cotidiana más que con lo laboral. Lo laboral siempre fue un lugar por el que surfié bastante sobre rieles. Pero contestando tu pregunta, no, me parece que... no, si tuviera que salirme de mí y decir, bueno, en el futuro mis obras, la verdad que no. Siento que mis obras hablan de ahora, hablan de
de esta sociedad, de este momento, y además persiguen una obsesión totalmente yoica, que es hacer lo que te decía al principio, lo que yo tengo ganas. No sé si alguien dentro de algunos siglos va a tener ganas de hacer lo que yo tenía ganas ahora. Sí, Lorca seguramente tampoco pensaba en Muscari haciendo su obra del siglo siguiente. Sí, es verdad. Bueno, entonces de ese Tal vez la punto puede encuentro. ser. Puede ser. Tendrán vos le sacaste referencias a la obra, lo dijiste. Sí. En todo caso, podrán sacarle a tus obras esas referencias y esas citas, qué sé yo, a Caradagian o a nombres incomprensibles para el siglo XXII. Sí. Pero quién sabe. Es verdad lo que Lo decís. dejamos como un Además, sos muy joven, primero. Sí, 37. Por eso. ¿Soy joven todavía? ¿Qué te parece? Si yo no lo admito, estoy jodido. Lo que pasa es que había una época donde tenía 20 y pico y todos me decían, qué joven. Y entonces ahora ya tengo 37 y ya no me siento tan joven. No, sos un pendejo. Eso, todavía, qué suerte. quédate tranquilo. Bueno, me quedo tranquilo. En unos años entonces me van a hacer mi familia de mujeres como si fuera la casa de Bernarda Alba. Pienso eso. Me voy a quedar con esa expectativa. Tenés la posibilidad de escribir muchas casas de Bernarda Alba todavía. Ojalá. Además no veo en el horizonte fusilamientos previsibles. No, por ahora no. Bueno, vamos a la primera pregunta. Hola, quisiera saber cuáles son las tendencias más presentes en el teatro argentino contemporáneo. Me cuesta mucho pensar en el término de tendencias, ¿no? Porque me parece a mí como que lo que va pasando en el teatro tiene que ver con lo que le va pasando a las personas que en ese momento están generando teatro y que tienen la capacidad de capturar la atención del público. Para mí hay algo que pasa desde hace unos años a esta parte que lo festejo profundamente, que es que está muy corrompido el sistema de lo under y lo comercial. Hay mucha gente del under que actúa en el teatro comercial y mucha gente famosa o conocida o popular que se pasan al teatro alternativo y hacen experiencias dentro de los márgenes. Me parece que eso está bueno, me parece que la televisión cada vez más se alimenta de referentes del under. Creo que las grandes ficciones que lideran hoy el primer time están totalmente sostenidas por actores de formación under, que quizás la televisión capturó en espacios alternativos y algún productor los vio y los llamó para hacer un personaje que en principio era un secundario o un personaje terciario en una tira y termina siendo la revelación del año. En ese sentido me parece que la tendencia que yo veo últimamente es esa cosa de poder saltar de un circuito a otro con menor perjuicio cada vez, y eso me gusta, lo festejo. Bien. Otra pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Quería preguntarte, ¿tenés momentos de bloqueo cuando escribís? Y si los tenés, ¿dónde buscas esa inspiración para superar esos momentos de bloqueo? No creo en la inspiración, en primer lugar. ¿En qué crees o cómo? En el trabajo. O sea, yo soy un gran trabajador. Seguramente hay un montón de personas que se inspiran, no es mi caso. O sea, yo aprendí algo con el maestro de dramaturgia, el señor Mauricio Cartún, que es que a veces se te puede ocurrir alguna buena idea, pero si escribís 4 horas por día se te ocurren muchas buenas ideas. Si te sentás y escribís. O sea, si estás esperando que se te ocurra la idea, podés pasarte mucho tiempo. En ese sentido, ese ejercicio que aprendí de confiar en el trabajo no te permite mucha posibilidad de bloquearte. Todo el tiempo estoy generando, todo el tiempo escribo, todo el tiempo dirijo, todo el tiempo actúo, a pesar de que eso que esté generando en ese momento no sea el objeto definitivo. Es la construcción hacia algo a lo que voy a llegar. Para terminar escribiendo Familia de Mujeres, antes hubo muchos bosquejos de Familia de Mujeres. Y antes de tener esta versión definitiva de La Casa de Bernarda Alba, hubo muchas reversiones antes. Pero esas reversiones anteriores y la actual no son producto de mi inspiración, son producto de ese trabajo continuo en donde todo el tiempo borro y corrijo sobre lo que estoy haciendo. Cuando escribís, ¿ves los rostros de los personajes? De los actores. ¿Los tenés elegidos ya? A veces sí, a veces no. En el texto.
A veces sí, a veces no. Yo creo que Lorca escribía para algunos de sus Claro. fetiches. En mi caso, muchas veces tener en claro qué actor lo va a actuar funciona como un ordenador, como un disparador y a veces como un condicionante también. Porque quizás yo a veces tengo un imaginario sobre determinado personaje, pero como yo soy un director muy pragmático y muchas veces el autor que hay en mí es un autor por encargo del director que soy, o sea, hay un autor que le escribe al director que después quiere dirigir. Muchas veces escribo para los actores lo que yo siento que voy a poder lograr con ellos, no lo que no voy a poder lograr. En ese sentido, soy muy ambicioso, pero muy realista. A mí no me interesan los actores, por ejemplo, viste que es una cultura muy yanqui esa, pero la del actor que se transforma, todo eso no va, ¿viste? O sea, si vos para hacer una película tenés que engordar, ¿viste? 30 kilos o te tenés que meter un año en la cárcel, no. Robert De Actuar para Niro, mí es otra cosa. el Para Toro mí. Salvaje, cobró Robert De Niro. Y si yo te hago un listado de los actores o de las actrices que más me gustan de la Argentina, por ejemplo, son los actores que siempre se parecen más a sí mismos. Se me ocurre que lo que estás negando es como que si un músico escribiera un concierto para piano, pero que el piano tiene que lograrse con un bandoneón, por ejemplo, en medio. Bueno, Sí. pero esto es lo que han hecho muchos, ¿no? Porque eso vende también, y la noticia de cómo Robert De Niro engordó 30, 40 kilos, es también una política de marketing válida en todo caso. Y Sí. para el actor un desafío, una barrera a sortear. En mi caso particular lo que yo siento es que los actores o las actrices que más me gustan cómo actúan o el lugar desde donde me gusta pensar la actuación es un lugar un poco más peligroso que la construcción de un personaje. La construcción de un personaje me parece una cosa un poco anacrónica ya. O sea, transformarse en otra cosa ya es muy televisivo. Ahora, Todo lo que vemos en la televisión son personajes construidos en otra cosa. Todos esos que consumimos en la televisión no son así, son una construcción de sí mismos y no son actores. yo me acuerdo una vez de haber visto a Olmedo personalmente. Era lo menos parecido a sí mismo, al sí mismo de la televisión. Claro. Era un hombre apagado, serio, casi diría ensimismado. Lo contrario de lo que yo había visto en la pantalla. Ahora, digamos que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. O sea, si Moria Kazan no puede ser Julio César Muscari puede ser Moria Kazan. Sí, sí, está bueno Digo, fue una pieza de teatro leído Sí. donde hiciste hacer a Moria Kazan de Julio César. Sí, hice una adaptación que en algún momento voy a montar, que nunca la monté todavía, sobre el Julio César de William Shakespeare adaptado a mujeres. Julio César es una obra que habla del poder, de hombres en un senado desesperados por el poder, nada que ver con nuestra actualidad, ¿no? Y en realidad me parecía a mí como, mi visión es que el poder ahora y desde hace mucho tiempo es totalmente femenino. O sea, los hombres estamos totalmente manejados por mujeres, desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, en ese sentido, me parecía que estaba buena la reconversión del sexo y hice una adaptación que protagonizó Moria Kazan en dos funciones que hicimos para el Teatro Regina, para el ciclo Teatrísimo, muy exitosas, que me dio muchas satisfacciones con un elenco espectacular, Leticia Brediche, bueno, un elencazo, Andrea Bonelli. Lo que decís de esta exaltación de reversión de la hegemonía, ¿no? Porque uno cuando ve La Casa de Bernarda Alba, Norma Pons, que es un poco la mala, Sí. no sé, por momentos la ve como una heroína, como una dueña no solo tiene el poder, sino que además uno es sometido como espectador por ese poder. Sí, crees en eso, te cuesta pensarte en rebelarte. Hay un orden ahí. Claro. Y el orden siempre, bueno, antes hablábamos, viste, de esa incertidumbre que genera a veces esa inclasificación en la que entro. Y el orden siempre genera paz. Yo soy un tipo muy ordenado. O sea, quizás porque justamente como mi teatro o mi forma de relacionarme con el arte es tan poco ordenada, a pesar de que soy muy disciplinado, pero la disciplina no tiene nada que ver con el orden. O sea, en ese sentido yo soy bastante anárquico en el momento de la creación, a pesar de que soy muy pragmático y muy organizado. Pero lo que yo siento es que tener mi casa muy ordenada
ir todos los días al gimnasio, hacer una dieta balanceada, no cometer ningún tipo de excesos, etcétera, 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 que tienen que ver con mi cotidiano, son el orden que necesito para que después adentro del mundo de la creación pueda manejarme con todo ese otro desorden con el que me manejo y no ser un excedido. Bien, vamos a una última pregunta. Soy de la comunidad boliviana. ¿Para quién escribís y cómo definirías a tu espectador ideal? Está buena la pregunta. Siempre digo que mis obras tienen 3 espectadores, como 3 capas, ¿no? Como una cebolla. Habría un espectador ideal que sería el que puede superar las 3 capas y llegar hacia lo más profundo. Pero creo que hay 3 formas para entrar a lo que yo hago. Por un lado, podríamos decir que está el humor, ¿no? En mis espectáculos o en la forma que yo tengo de comunicación, cualquiera sea los medios que yo elijo, siempre aparece la posibilidad del humor, la ironía, una mirada crítica y hasta autocrítica sobre lo que está sucediendo. Y esa es una posibilidad que siempre el espectador tiene como de enganche y de llegada. Después hay una segunda capa que podríamos decir que es la parte como más sociopolítica o, ¿cómo llamarla?, contextual de un espectáculo mío. Esto quiere decir, dirijo Familia de Mujeres en el verano en Carlos Paz, entonces quizás hay un espectador que se acerca al teatro porque quiere ver qué hace Luisa Culioc actuando de diva pornostar, la heroína de las telenovelas. Entonces, ahí hay un acercamiento o una posibilidad de entrar a mi obra que no tiene que ver con mi obra en sí, sino con algo que proyecta el actor, que no tiene nada que ver con lo que después va a hacer en el escenario. Tiene que ver con algo que está implícito en mi espectáculo, aunque el espectáculo no hable de él. Esa sería la segunda capa, que es algo que yo no manejo. Y una tercera capa, que sería a la que me encantaría apuntar y que muchas veces sucede, es que haya un espectador que puede traspasar esas 2 capas, que puede, además de recibir y receptar el humor que genera mi espectáculo, una mirada irónica, que puede además saber que existe una Luisa Albinoni de los años 80 y que ahora la pueden ver en una obra mía, pero que además puede entrar en el planteo conceptual que puede llegar a tener una obra mía como Familia de Mujeres, que habla sobre el lugar de la mujer en la sociedad, que habla de la fachada en lo familiar, de lo que significa festejar o no festejar las fiestas con tu familia, un montón de cosas que plantea como tema neurálgico la obra. Pero ese espectador ideal que creo que yo persigo, es bastante utópico que pueda entrar en las 3 capas, pero entrando solo en una también me conformo, porque también a veces lo que uno se propone no es lo que sucede con el espectáculo que uno está haciendo, y a veces lo que sucede es mucho mejor que lo que uno se propuso. Bien, llegamos al final. La verdad que nos quedan muchos temas. Muscari reporteando en Muy Muscari, Muscari actor. ¿Cómo se llama el programa de este canal? Los Grimaldi. Los Grimaldi, versión de los Campanelli siglo XXI. Sí, ahora estamos en Carlos Paz. Las experiencias que hiciste en cine, las que has hecho en televisión, Mujeres Elefante, en un ciclo muy lindo de... Sí, con Adrián Caetano. Qué bueno. A veces digo, lo bueno de que quedan cosas para preguntarte es que seguramente va a haber en Puerto Cultura un segundo turno para quienes lo merecen como vos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos.